hablando acerca de fundamentos, ¿ok? Porque ahorita que fuimos al congreso, nuestra iglesia está en sintonía con todas las demás iglesias. Fue algo que a mí me impactó. Lo que Dios está haciendo en Adulam lo está haciendo en otras iglesias, y eso quiere decir que estamos caminando bajo la voluntad del Padre, ¿sí? Pero nos hablaban mucho de poner fundamentos, porque no solamente para Adulam se viene un tiempo de expansión, se viene para todas las demás iglesias. Y Dios necesita que la iglesia tenga fundamentos. Entonces, pues estas semanas, no sé hasta cuándo, ¿verdad? Hasta cuándo Dios me diga, pues voy a estar hablando acerca de fundamentos en la iglesia. Porque fue una de las primeras cosas que hicieron conmigo, fíjate. Me pusieron fundamentos bíblicos que no se pueden romper. Un fundamento, si lo quitas, la casa, ¿qué pasa? Se cae, se viene abajo. En mi vida espiritual pusieron fundamentos que yo sé que no los puedo quitar porque me vengo abajo. Entonces, buenas tardes. Todavía no comenzamos, solo fue la introducción de la bienvenida, de que los extrañé, ¿no? ¿Cuántos me extrañaron a mí también? Sí, pero bueno, di conmigo, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, me alegraré y me gozaré en Él. Creo que todos pudieron ver el título de la prédica y se llama Viviendo bajo autoridad, ¿ok? Ese es uno de los fundamentos que hoy quiero que trabajemos, que yo te diga. ¿Por qué? Porque te conviene. Papás, les conviene que sus hijos vivan bajo autoridad. Hijos, les conviene que ustedes vivan bajo autoridad. Discípulos, liderazgo, iglesia, te conviene vivir bajo autoridad. Dile al que tienes al lado, esto nos conviene a todos. ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿Amén? Ahora, les voy a hacer una pregunta, ¿ok? Y esta es la pregunta. Levanten la mano, ¿quién se opone ante la Biblia? ¿No? Se opone. Así como cuando uno se casa. ¿Quién se opone? ¿Quién dice no? ¿Quién se opone ante la Biblia? Nadie, ¿verdad? Ahora, ¿quién se opone ante Dios? Levante la mano. No, ¿verdad? Uno dice, no, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Seguros? ¿Seguros que nadie se opone? ¿Sí? ¿Seguros? Mira que Dios ya conoce tu respuesta, ¿eh? Y la conoce por el día a día en el que vives. Ahora te voy a pedir, conste que todos dijeron que nadie se opone, ¿cierto? Nadie se opone a la palabra y nadie se opone a Dios. Ustedes lo dijeron, no fui yo, ¿cierto? Ahora acompáñame a Romanos 13, del 1 al 5, y vamos a ver si no se oponen. Quien diga amén, dígame quien ya lo tenga. ¿Ya? Ahora vamos a leer todos juntos, ¿ok? Y dice, todos, ¿qué dice? ¿Dice algunos? ¿Qué dice? Todos. Hijos, los papás están bajo la autoridad de Dios. Todos, dice todos, no algunos, ¿cierto? Dice todos. Dice, todos debemos someternos a las autoridades. ¿A quiénes? Jóvenes, ¿quién es tu autoridad? ¿Quién? Tus padres, pero tenemos muchas autoridades. Son tus padres, es tu maestro, es tu perfecto. ¿Sí? ¿Y a quiénes debes de someterte? A tus autoridades. No que ya los jóvenes hoy, yo voy a hacer que la corran, porque mi papá paga la colegiatura. Estás rompiendo un principio. Estás rompiendo un principio. ¿Sí? Dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios.
¿Quién pone la autoridad? Dios. Dice, todas las autoridades vienen de Dios, ¿ok? Dice, las autoridades que han sido las autoridades que hay, ¿qué dice? Las autoridades que ¿qué? Que hay. Nuestro presidente López Obrador es una autoridad establecida por Dios, ¿sí? Las autoridades han sido establecidas por Dios. Por tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, ¿sí? Sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? ¿Sin conflicto? ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Ahí nos vamos a quedar. Conste que yo les pregunté, ¿quién se opone ante la Biblia? ¿Quién se opone ante Dios? Y todos, miren, calladitos. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Todos quizás dijimos ahorita, sí, no, yo no me pongo a Dios, yo soy un siervo obediente. Bueno, ¿qué tal respetas a tus autoridades? Jóvenes, ¿qué tal respetan a sus papás? Sí, porque dice la palabra, no lo digo yo, lo dice en Romanos 13, que aquel que se opone a sus autoridades, jóvenes, si se oponen ante sus padres, en realidad se están oponiendo a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen un jefe? Si te opones a tu jefe, que es tu autoridad, en realidad te estás oponiendo a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos aquí dicen, ay, mi líder, fúchila? Ay, que me cambien de otro líder. Te estás oponiendo a Dios, porque ese líder te lo dio Dios. ¿Sí? Te lo dio Dios. Ahora, ¿cuántos de aquí se oponen al pastor? Al pastor no lo puse yo, créanme. Lo puso Dios. ¿Sí? Y si te opones luego a lo que Él dice, que yo lo he tenido que aprender a coscorronazos, porque pues luego yo subiré. Las mujeres somos voluntariosas. Y la palabra dice, y lo dice en Génesis, le dice Dios a Eva, Eva, querrás gobernar sobre tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y a mí a veces me sale el espíritu de Eva. Digo, ¡ah! ¡Ah! ¿No? Y luego mi esposo bromeando me hace. Y yo, ya sé, Señor, ya sé. Yo soy la pastora, pero Él es mi pastor. Él es mi autoridad. Yo le digo, yo soy tu principal escudera. Si tú dices arre, yo digo arre, porque voy detrás de ti, porque eres mi autoridad. ¿Sí? En casa es mi autoridad porque es mi esposo, ¿no? Y aunque me salga el espíritu de Eva, que lo reprendemos, querer gobernar sobre los esposos, ¿verdad? Él es mi autoridad, ¿sí? Es la autoridad de mis hijas. Si no enseñamos una autoridad correcta, ¿por qué luego creen que los hijos no obedecen al papá? Porque la mamá se brinca su autoridad. Y cuando no hay orden, hay desorden. Y luego está la mamá, es que ya no me hace caso. Pues ¿cuántos años te has venido brincando a tu esposo? Es que ya nadie le hacen caso a estos jóvenes. Pues sí, pues porque tuvo que haber un desorden de autoridad. Claro. Están muy serios, iglesia. También allá en Betania estaban serios. Dije, bueno, no es un ambiente malo el que estén tan serios. ¿Sí? Ahora dile al que tienes al lado, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios y a su palabra? Dile, sé honesto, porque en el día a día das a conocer tu respuesta. Muchos luego dicen, no, yo soy obediente a Dios. Sí, pero en el día a día se ve si realmente eres obediente. En el día a día se ve si realmente obedeces la voluntad de Dios, que en este caso un principio es honrar la autoridad. ¿Sí? En el día a día se ve si estás de acuerdo con lo que Dios dice. Cuando Dios te pone a tu jefe y dices, yo debería de ser el jefe. Pues sí, mira,
yo pensaba eso de mi autoridad. Yo decía, yo debería de estar allá. Bueno, hasta que un día Dios en oración me cayó la boca grande que a veces tengo. Y me dijo, bueno, hija, ¿no crees que si tú lo hubieras podido hacer mejor, te hubiera puesto a ti? Y dije, ay, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿No? Mira, si tú ahorita tienes un jefe que te está haciendo batallar, es tiempo de aprender. Porque si lo pudieras haber hecho mejor, Dios te hubiera puesto a ti. ¿Sí? ¿Sí, amén? Ahora, mujer, si tú lo hubieras podido hacer mejor que tu marido, no hubieras sido mujer, tú hubieras sido el varón. ¿Sí? O sea, dile, cálmate. Dios es perfecto, Dios sabe cómo. ¿Sí? Entonces están muy serios, pero bueno. Mire, iglesia, podemos tener muchos talentos, demasiados talentos, dones espirituales, podrás hablar en lenguas, ¿no? Podrás hablar en lenguas. Pero si no aprendes a vivir bajo autoridad, jamás podrás tener un lugar de autoridad. Así seas el hombre más talentoso y la mujer más talentosa, la mejor predicando, el mejor predicando, el mejor orando, la mejor orando. Si no aprendes a vivir bajo autoridad, jamás tendrás un lugar de autoridad, porque es el orden. Y estamos, a mí me guía un Dios de orden, no de desorden. ¿Sí? El orden es que no te brinques tiempos. El problema es que muchas veces tú y yo nos queremos brincar tiempos. ¿Sí? Pero vivimos y tenemos un Dios de orden. Reconoce la honra, reconoce y honra a tu autoridad. Quizás tu carne aquí te diga, ay no, complicado. Sí, porque normalmente las cosas carnales están en contra de lo espiritual. Si tú eres una persona espiritual vas a atesorar esta palabra, pero si eres una persona carnal seguramente estás incómodo en tu asiento. Porque la carne se opone a las cosas del espíritu, ¿sí? Pero el espíritu las recibe, ¿sí? Reconoce y honra a tu autoridad, la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. ¿Quién la puso? ¿Lo digo yo? ¿Quién lo dice? Dios en Romanos 13, ¿sí? Romanos 13 comienza diciendo, todos sométanse a las autoridades. Hijos, todos, no algunos, ¿verdad? Todos son todos. Pues dice que no hay autoridad que no venga de Dios. Ahora ya te había yo preguntado, ¿quién da la autoridad? Nada más te lo voy a volver a repetir para que lo tengamos claro. ¿Quién es el que da la autoridad? Dios, ¿sí? Dios la pone. Así tu jefa sea un caos que tú dices, es un hígado esa mujer. Dios la puso. ¿Para qué? Para trabajar en ti. ¿En qué? En tu carácter, quizás en tu paciencia, quizás en tu amor al prójimo. Quizás podrás ser una persona súper llena de talentos, pero te falta amor al prójimo. Y entonces dice Dios, te mando una jefa que te haga batallar, ¿no? Para que fomentes el amor al prójimo, para que crezcas, ¿sí? Yo fíjense que muchas veces me quejé de la autoridad que Dios había puesto y mi esposo lo ha contado, pero un día cambiamos de chip, ¿sí? Entonces es que está mal, ¿no? Y entendí algo, yo decía, porque yo leí la historia de David y yo decía, yo soy el David y él es el Saúl que me manda lanzas. La verdad es que nunca mi autoridad había querido ser mi Saúl, pero yo lo percibí así por mis heridas. O sea, él es mi Saúl, me lanza así directo al corazón esas lanzas. No, la verdad es que mi autoridad, mi pastor jamás quiso ser mi Saúl, pero gloria a Dios porque lo percibí así. Dios dijo, bueno, ok, te quieres hacer la víctima, está bien, pero saca al David que tienes dentro, Vero, ¿no? El problema es que mucha gente a veces piensa que tiene Saúles, pero ni siquiera se comporta como David, ¿no? Él es mi Saúl y tú eres el siguiente David, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Porque David siempre honró a Saúl. El problema es que a veces decimos, él es mi Saúl, ¿y tú quién eres? ¿Estás reaccionando como David o estás siendo Saúl? ¿Quién eres? En la Biblia podemos darnos cuenta
que los filisteos se oponían a Jesús, ¿cierto? Los fariseos. Sí, todos sabemos quiénes eran los fariseos, los que se sabían la ley, los que decían, no, acá esto y el otro. Es más, yo soy la que debería de estar predicando, yo creo que a veces levantaban las fariseas. Yo soy la que debería de estar predicando, no Jesús. ¿Por qué lo siguen las multitudes a él si yo me sé todo al derecho y al revés? Podría decirlo, ¿sí? Y fariseo significa separado, aparte. ¿De qué? Aparte de Dios, de lo que Dios dice. Porque Dios había dicho que Jesús era su hijo, y bueno, es su hijo, ¿verdad? Sin en cambio los fariseos no reconocían que Jesús era hijo de Dios. Decían, yo me sé la ley, pero este no es hijo de Dios, no estoy de acuerdo con la autoridad que en ese entonces Dios estaba mandando. ¿Sí? ¿Qué era? Jesús. Los fariseos en la Biblia conocían el nombre de Jesús, pero no sabían quién era él. Sabían su nombre, pero no respetaban su autoridad. Quizás tú sepas quién es el pastor de acá, pero no reconoces su autoridad. Eso no te hace discípulo, te hace fariseo. ¿Sí? Sabían su nombre, pero no respetaban su autoridad. Dice la palabra que le dio el nombre que está sobre todo nombre. ¿Eso lo digo yo? Jesús está su nombre sobre todo nombre. ¿Y por qué su nombre está sobre todo nombre? Porque Jesús fue un hombre que vivió bajo autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Del Padre. ¿Sí? Él era su hijo y los hijos son los que viven bajo la autoridad del Padre. Los hijos son los que viven conforme a su voluntad, conforme a la voluntad del Padre. Dios a un hijo le da un lugar especial, porque a Jesús se lo dio, ¿cierto? Porque dijo, Él es mi hijo, porque hace la voluntad, hace mi voluntad. Entonces, como es mi hijo, yo le voy a dar un lugar especial, le voy a dar un lugar de honra, ¿sí? Jesús tiene un lugar de honra, ¿cierto? ¿Sí? Porque era su hijo. El problema es que muchas veces nosotros queremos un lugar de honra, pero queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Incluso anhelamos un lugar de honra, un lugar de autoridad para cambiar las reglas, para hacer lo que tú quieres, ¿sí? Pero acá no estamos, dile que tienes al lado, aquí no estás para hacer lo que tú quieres. Estás para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para vivir en autoridad necesitamos obediencia. Jesús fue el más obediente y tiene un lugar de autoridad que nadie tiene, ¿sí? Dice la palabra que solamente en su nombre podemos echar fuera demonios. ¿Qué lugar de autoridad tiene? Demasiada, ¿sí? Pero fue obediente. Una vez que aprendas a obedecerlo, tendrás armonía, satisfacción, victoria, libertad. Porque Dios está en busca de hijos dispuestos a obedecerlo. ¿Por qué estarás en paz? ¿Por qué tendrás armonía cuando aprendas a obedecer a Dios? Cuando aprendas a hacer su voluntad, cuando aprendas a vivir bajo autoridad. Porque tendrás en tu corazón principios, ¿sí? Principios, fundamentos. Entonces tu emoción no se va a caer porque va a tener un fundamento, ¿sí? El problema es que a veces no tenemos fundamentos en nuestro corazón y por eso las cosas vienen y se caen de repente, ¿sí? Dios le dio autoridad a Adán, ¿cierto? Porque le dijo, sobre todo, gobernarás, sobre todo. Le vas a poner tu nombre a las especies, ¿sí? Dios le dio autoridad, pero Adán la perdió el día que desobedeció. Tú pierdes autoridad cuando desobedeces. Hijos pierden autoridad cuando desobedecen a sus padres, ¿sí? Iglesia, perdemos autoridad. La desobediencia quita la autoridad y la obediencia te la da, ¿sí?
Quizá tu jefe no sea el más talentoso, pero tiene más obediencia que tú. Y por eso Dios le dio autoridad. Ahora, si quieres un lugar de autoridad, sé obediente. ¿Sí? Yo, pues soy mamá, ¿verdad? Y yo fui hija desobediente horrible. Horrible. Y no saben cuántas veces le he pedido perdón a Dios. ¿Sí? Porque en el día a día me pregunto, en las cosas que yo no tengo autoridad sobre mis hijas fue porque fue una hija desobediente. Y Dios me quitó la autoridad sobre eso. Y luego le pido perdón a Dios, le digo, Dios, perdóname, por favor. Ya, de verdad, ya yo creo que Dios va a decir, ya, hija, ya, el mismo tema. Pero le digo, perdóname, porque yo no quiero que mis hijas sean desobedientes en la área que yo perdí autoridad por desobediente. Sí, que hijos sean obedientes, porque en las áreas que desobedezcan a sus papás, te aseguro que lo vas a cosechar cuando tengas a tus hijos. ¿Sí? Dice mi esposo, la siembra es opcional, tú puedes sembrar obediencia y sembrar desobediencia, pero tu cosecha a fuerza viene. ¿Sí? A fuerza. A Dios no le gusta el desorden. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios de orden? Levanten la mano. Tenemos un Dios de orden, ¿cierto? A Dios no le gusta el desorden. El caos es producido por la rebeldía, la rebelión. Dios puso autoridades en la tierra porque no le gusta el desorden, porque si no hubiera autoridad todos haríamos lo que quisiéramos. ¿Sí? Porque todos, yo quiero, no, yo opino, yo digo, no, yo esto. ¿Sí? ¿Y por qué Dios puso autoridades? Porque no le gusta el desorden. ¿Sí? Imagínate un cuerpo con dos cabezas. ¿Ya lo tienes acá en tu mente? Imagínate que las dos cabezas hablan al mismo tiempo. ¿Qué caos? ¿A quién le hago caso? Pero a veces así queremos que sea. Ves a tu autoridad y dices, no, yo digo que se hace esto. ¡Qué locura! ¡Qué desorden! Di conmigo, la autoridad delegada no hace la ley. Solo hace que la ley se cumpla. ¿Amén? ¿Sí? El pastor no está para hacer su propia Biblia, ¿no? Al pastor Dios lo puso para que él cumpla lo que él dice. ¿Sí? Si tú tienes un puesto de autoridad, de liderazgo, tú no estás para hacer lo que tú digas. Tu oído debe de estar atento a lo que él dice. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí quieren que Dios los ponga por cabeza y no por cola? Yo lo anhelaba, yo decía, hasta lo tenía escrito en mis pizarrones. Dios me ha puesto por cabeza y no por cola. Y cada vez que lo veía decía, amén, tengo fe en que Dios me va a poner por cabeza y no por cola. Y un día iba yo pasando, bajando las escaleras y Dios me dijo, ¿quieres eso? Y dije, sí, amén, lo recibo. Y me dijo el Señor, sé obediente. ¿Sí? Sé obediente. Para todos los que levantaron la mano, si tienes a alguien que levantó la mano al lado, dile, sé obediente. La obediencia requiere honra. Y me encantaba el término que el pastor daba cuando enseñaba acerca de las primicias, de darle honra a Dios. Me encanta porque si le cambias, se escucha feo. Yo cuando me decían, tienes que honrar a tu autoridad, yo así, uy, se escucha feo, se escucha que, no. Pero cuando le cambias cambias la palabra honra por palabra valor, ¿qué te estoy queriendo decir? Valora a tu autoridad. Eso es la honra. Hijos, honren a sus papás, o sea, valórenlos. ¿Sí? Liderazgo, debemos de honrar al pastor. ¿Qué? Valorarlo. ¿Sí? No es que te pongas de tapete, es que lo valores. Si el pastor no quiere que le carguen su mochila, solamente Dios nos pide que lo valoremos. ¿Sí? O sea, el pastor no quiere tu dinero, solo quiere que lo valores. Eso pide Dios. Eso es la honra, valorar. ¿Sí? ¿Amén?
Si quieres un lugar de honra, o sea, un lugar de valor, ¿verdad? Primero Dios te va a ordenar y después te va a establecer en autoridad, ¿sí? La falta de sumisión nos descalifica para ejercer autoridad, ¿sí? Si eres aquí de las personas, no, yo soy el sinsajo, la rebelión, esto está mal. No creas que Dios te va a dar un lugar de autoridad. No creas. Al contrario, te va a ir quitando, hasta que aprendas a valorar. Aquí tú no eres esta del sinsajo, ¿sí? Aquí tú eres un hijo de Dios. Dios no te dijo, ve a hacer rebeldía, ve a hacer bulla. Dios te pide solamente obediencia. ¿Hay alguna parte en la Biblia que te dice, ve a hacer bulla, ve y quéjate, ve y di que no estás de acuerdo, ve y di que estás mal? ¿Sí? ¿Hay alguna? Porque yo no lo he leído. Sino Dios dice, obedece. Es simple, obedece. La falta de sumisión nos descalifica para ejercer autoridad, pero el vivir bajo autoridad es la llave para ejercerla, ¿sí? Ve al que tienes al lado, eres una oveja, ¿verdad? Dile, eres una oveja. Necesitas un pastor, necesitas un líder, necesitas a alguien, ¿sí? Si no tiene alguien, ponle un collar y tráenoslo. Ah, no es cierto. No es cierto. ¿Sí? Satanás llegó a ser lo que es por ir más allá de la autoridad. ¿Sí? ¿Su autoridad quién era? Dios. Y dijo, no. Como que yo podría también, a mí también me podrían adorar. También los ángeles se podían postrar delante de mi presencia. ¿Qué fue Satanás? El ángel caído. ¿Y por qué fue caído? Porque fue más allá de la autoridad. ¿Sí? Acompáñenme a Números 12:1. Y quienes lo tengan, digan amén. ¿Sí? Y dice la palabra, Moisés tomó por mujer a una cusita y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. ¿Qué hicieron? ¿Todos saben qué es la murmuración? Yo espero que sí, para que ya no lo hagan. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? O sea, ¿acaso a nosotros también Dios nos ha hablado? ¿No? Yo también voy y doy grupos de conexión. Por eso no lo dice, ¿sale? Es lo que luego a veces decimos. Dice, ¿acaso el Señor no ha hablado por medio ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Aarón, a María, o sea, sus hermanos, ¿verdad? Y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron y el Señor les dijo, escúchenme bien. Tenemos un Dios que es, a ver, espérate, ¿dónde vas? ¿Qué estás diciendo? ¿No? Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo no me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños, pero con mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que a él le hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede venir a mi apariencia, o sea, su presencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí.
Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés: Ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado. Yo no veo quizás a muchos llenos de lepra, pero a veces sí veo calamidades en la gente. Y a veces dicen, pero es que ¿por qué hay calamidades sobre mí? ¿Por qué hay desgracias? ¿Por qué? ¿Por qué si ya ayuné? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás no has honrado la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. ¿Sí? El domingo pasado les enseñaba que Dios honra a sus ungidos, que el Señor defiende a sus ungidos. Y este tema quizás te cause conflicto, pero te conviene, ¿sí? ¿Amén? ¿O no tan amén? Dicen, ya vámonos, venimos a la segunda. Satanás trabaja poniendo un pensamiento primero. Lo que pensó él: yo debería de estar ahí, yo me lo merezco, yo también he hecho, yo. Y luego viene una crítica. Si no lo hace tan bien, mira, se enoja. Yo no haría eso, ¿sí? Yo sí los valoraría. Yo valoraría su servicio. Yo no haría eso, ¿sí? Critica. Y después de la crítica hace alianzas. Personas que piensan igual que ellos. Ay, sí, yo no estoy tan de acuerdo. Y están en el grupito. No, sí, yo no estoy tan de acuerdo. Échate un cafecito. No, sí, yo no estoy. ¿Qué café tan santo? Sí, el café quizás puede ser santo, pero sus bocas no. Y están. No, es que sí, es que no deben de hacer las cosas así. Ay, no, pues sí. Y a mí me dan. Yo creo que luego, o sea, Dios baja y les dice, ya cállense, pero tan apartados están de Dios que no escuchan la voz de Dios. Ya no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Ninguna rebelión en el reino, ninguna es atinada y tampoco puede ser bendecida. La honra a la autoridad. Ten cuidado, iglesia. No digas que nadie te dijo, yo te estoy diciendo. ¿Sí? No digas, ay, yo no sabía, te lo estoy diciendo. No te juntes con aquellos que dicen, está mal, yo debería de estar ahí. No te juntes. Cierra tus oídos a eso. ¿Sí? Cierra tus oídos a aquellos, es que tú lo harías mejor, manita. Tú deberías de estar ahí, tú te lo mereces más. ¿Sí? Cierra tus oídos, apártate, diles, aléjate de mí, Satanás. Amén. Son muy serios el día de hoy. Son serios de por sí, ¿verdad, iglesia? Un hombre o una mujer que encabeza una rebelión ya ha demostrado quién es. ¿Saben qué es lo peor? Que ya ha demostrado también hija o hijo de quién es. ¿Sí? ¿Cómo así? Yo a ustedes les puedo llamar hermanos, y creo que son mis hermanos, ¿verdad? Porque tenemos un mismo papá, Dios. Pero aquel que encabeza una rebelión o aquel que encabeza una crítica, no puedo decir que sea hijo de mi papá, porque mi papá no causa división, porque mi papá no critica. Sin embargo, el diablo sí lo hace. Entonces no puedo decir si sea mi hermano. Yo espero que aquí todos sean mis hermanos. Amén. ¿Sí? Y si no, y si has criticado y si has estado en contra de tu autoridad, cámbiate de papá. Toma a Dios. ¿Sí? Toma a Dios. Porque todos somos hermanos. El problema es qué papá tenemos. ¿Sí? Los que tienen a Dios como papá son mis hermanos. Chóquenlas. Pero aquellos que critican y están en contra de una autoridad no tienen a Dios como papá. Perdónenme.
Juzgar a una autoridad usurpa el lugar de Dios. Dios quiere darle autoridad a sus hijos, pero es difícil tomar esa autoridad si aún existe un jaloneo entre tu voluntad y la de Dios. ¿Ok? Porque muchos quieren un lugar de autoridad para ejercer su voluntad, para saciar sus propios anhelos, ¿sí? Sus propios deseos. Para que Dios te confíe un lugar de autoridad, tienes que entregar y renunciar a tus propias ambiciones. ¿Para qué? Para elevar su voluntad por encima de la tuya. El día que Dios te ponga como autoridad, iglesia, tienes que saber que tú no estás para ser tu autoridad y que la tienes, y que aún si tu voluntad te dice haz una cosa, tiene que estar por encima la voluntad de Dios que la tuya. ¿Sí? Por encima de todo. Jesús vivía bajo autoridad porque sabía vivir bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Jesús dijo, si es posible, quita esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El problema es que a veces nosotros no somos así. Llegas con Dios y le dices que así se hagan las cosas, y si no, Señor, ya sabes que me enojo. Es que más te conviene que hagas así las cosas, porque yo quiero eso, y si no, me enojo, si no voy a hacer berrinche. Y Dios nunca nos va a dar un lugar de autoridad si no estamos dispuestos a hacer nuestra voluntad a un lado para hacer su voluntad. Acompáñame a 1 Samuel 24. Espérame de tiempo, me voy a apurar, pastor, perdóname. Ya le pedí otra vez, perdóname, pastor. 1 Samuel 24, amén. ¿Sí? Y dice, cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron a David que se encontraba en el desierto de En-Gadi. Entonces tomó a 3,000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un rendil de ovejas donde había una cueva, o sea, la cueva de Adulam, se metió allí para cubrirse los pies, y David, sus hombros estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David, este día el Señor cumple su promesa, cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Enseguida David se levantó y silenciosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal. Esto es lo que pasa cuando no honramos a nuestras autoridades. Inmediatamente te sientes mal. Dices, la regué. Dios, no tienes paz. Y luego dice, y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es un ungido del Señor, no puedo extender mi mano contra de él. Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino, pero David salió detrás del rey y una vez afuera gritó de manera que Saúl oyera, mi rey, mi señor. Saúl volvió la mirada y vio a David de rodillas y con el rostro inclinado en una actitud de reverencia, no en una actitud de, pues sí, tú haces eso, y mira, ¿no? De altanero, no. ¿Qué hizo? De reverencia, de reconozco quién te puso como autoridad sobre mí, lo reconozco. Saúl volvió la mirada y vio a David de rodillas y con el rostro inclinado en una actitud de reverencia. Le decía, ¿por qué te dejas guiar por quien? Le decía,